Hola, ¿cómo les va? Buenos días, soy Marcos del canal 3D for Everyone. Vamos a ver un video nuevo de SketchUp 2015. Voy a intentar profundizar o explicarle algunas cositas que quedaron pendientes de los videos que ya hemos visto, profundizar un poquito sobre tal vez algunas herramientas que las fuimos utilizando pero no les fui mostrando tal vez todo lo que pueden o lo que no pueden hacer con esas herramientas, y quizás mostrarles alguna técnica o algún truquito que hasta a veces a mí me es difícil recordar, pero bueno, que uno tiene que tratar de acostumbrarse para ganar velocidad a la hora de dibujar. Lo primero que quiero mostrarles es que cuando ustedes generan un rectángulo, si ustedes por ejemplo generan un rectángulo, recuerden que el rectángulo siempre se va a generar entonces acompañando los ejes rojo y verde, ¿sí? Con esto lo que logran es, por ejemplo, de una forma muy sencilla, trazando sobre lo que vendría a ser el piso, es asegurarse de que cuando ustedes generan un rectángulo, no importa dónde lo generen, siempre está a la altura de piso. Esto es importante, ¿sí? Pero no es del todo también cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes están, por ejemplo, en esta situación, si ustedes están en una situación así y ustedes vienen y generan un rectángulo acá, ¿sí? Fíjense que el rectángulo en este caso se traza acompañando, ¿sí?, los ejes rojo y azul. Entonces depende en la posición que ustedes estén mirando, cómo ustedes estén posicionados en la pantalla, como estén girados en la pantalla, es como ustedes van a trazar estos rectángulos o cómo SketchUp va a interpretar que ustedes quieren trazar esos rectángulos. Lo que sí es importante es que noten que siempre se trazan sobre el punto cero. O sea, si yo elijo, por ejemplo, en esta sección estoy, digamos, orientando el rectángulo al eje azul y verde, se va a trazar en el plano, ¿sí?, eje azul y verde, pero también se va a trazar sobre el plano cero. Hay veces que esto es confuso, como recién, si ustedes se fijan, ven ahí se está trazando no de forma como yo quisiera que fuera en el eje azul y verde, sino que se está trazando acompañando, ¿sí?, lo que es el piso. Fíjense cómo se trazó entonces en esa parte ese rectángulo. Hay que tener entonces un poco de cuidado a la hora de trazar estos rectángulos, ¿sí? Y es otra cosa que es importante que quiero que ustedes sepan, es que recuerden que todos estos planos son invisibles, en realidad no son planos visibles. Como lo ven ahí, este punto en el espacio, ¿sí?, no es un punto donde convergen los ejes, pero no hay nada físicamente creado ahí. Entonces es muy común que uno erre cuando vaya a dibujar en alguno de esos planos, y para que eso no pase, una buena técnica es entonces dibujar sobre algún plano, que cuando ustedes dibujan generen entonces un plano y trabajen sobre un plano. Otra cosa importante es que cuando ustedes tienen algún problema, por ejemplo, con ustedes generan un rectángulo y hacen una extrusión y supuestamente se les produce el tema este de que tienen una cara que está formada por triángulos y ustedes necesitan de alguna forma arreglar esto. Ustedes saben que por más que vengan y vuelvan a trazar otra vez, o sea, vuelvan a generar estas líneas otra vez, la cara nunca se les va a formar porque hay una cara que está fuera de punto. En vez de estar batallando a ver cuál es la cara que está movida, cuál es la cara que ustedes tienen que arreglar, a ver, tratar de ver dónde está el problema, un truco que ustedes pueden hacer es simplemente, por ejemplo, agarrar esta cara, ¿sí?, agarran la herramienta mover y la llevan, ¿sí?, la llevan. Ustedes saben que esta cara está bien orientada porque no tiene entonces ese triángulo. La llevan, por ejemplo, a uno de estos puntos, y cuando la coloquen en uno de estos puntos, ¿sí?, automáticamente ustedes saben que esto va a quedar pegado cuando yo lo suelte, ¿sí?, y lo deseleccione, ¿sí?, va a quedar pegado. Yo ahora lo deselecciono, automáticamente esta cara quedó pegado a todo esto y yo ahí ya veo dónde está el error. Simplemente borro lo que no me interesa, ¿sí?, o borro la parte que está fallando, y ya tengo mi cara entonces nuevamente como corresponde. Y si tuviera que extruirla un poquito más, hago push pull y lo puedo extruir entonces porque ya tengo reparado ese problema.
Les decía, supónganse que tengan una pared que sea demasiado larga, por ejemplo una cosa como esta, ¿sí? Y esta pared la tienen copiada, ¿sí? Tienen una situación de estas, y supónganse que esta pared ustedes la tienen que, como les decía, crear o extruir, y cuando ustedes la quieren extruir no la pueden extruir porque hay una de estas líneas que no está acompañando entonces uno de los ejes, o está torcida, o esta línea que cruza acá, esta línea por ahí está así, ¿sí? Está cruzando pero está así. Entonces ustedes cuando esta pared la levantan, ¿sí? Por ejemplo, esta pared la levantan y no tienen problema, pero cuando ustedes vienen y generan esta pared se extruye, ustedes no se dan cuenta y la pared se extruye en forma torcida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes agarran y dicen, no, esto está torcido, ¿sí? Y por ahí vienen y quieren arreglar, entonces trazan una línea acá, ¿sí? Trazan una línea y después unen esto con esto, ¿sí? Y levantan esto, por ejemplo, levantan esto, ¿sí? Y al querer arreglar esta pared, borran esto, dicen, no, esto no va acá, esto no va, esto está mal, lo voy a hacer de vuelta, borran esto y dicen, bueno, voy a unir esto con esto, ¿sí? Unen este punto con este punto, pensando de que ahí se les tiene que formar la cara, y no se les forma la cara, ¿sí? Vamos a sacar esto, que acá hay una cara de más, vamos a sacar esto que está de más también, ¿sí? Y vamos a sacar esto. Y ustedes están tratando de arreglar esa pared y no entienden por qué no se le forma esa cara. Vuelven a trazar esto acá, vuelven a tirar este punto de vuelta acá, tratan de buscar, encontrar ese punto y por alguna razón no se les forma la cara, o el punto no está donde tiene que estar. En este caso se formó igual, bueno, porque dio la casualidad de que todos estos puntos están en el mismo plano, pero más de una vez les va a pasar que, más allá de que la pared esté mal, no, esta cara no se forma, y el tema es por lo que yo les estaba explicando, es porque hay alguno de estos puntos que no está en un mismo plano, ¿sí? Ya lo vimos en otro video. En ese caso es más sencillo tratar de redibujar lo que está mal, o sea, es más sencillo que ustedes, en vez de batallar y tratar de ver si es esta cara, si aquella cara, si este punto o el otro punto, directamente el que ustedes corten, por ejemplo, la pared en un lugar que sepan que esté bien. Por ejemplo, ustedes dicen, la pared hasta acá está bien, yo sé que hasta ahí está bien, así que la corto en el eje verde, ¿sí? La corto en el eje verde, agarro, por ejemplo, y todo esto lo elimino, ¿sí? Agarro con push-pull, todo esto lo elimino, elimino todo esto que está acá. Yo sé que hasta acá la pared estaba bien, entonces ahora, en vez de batallar con las líneas y ver si estaba mal una cosa o estaba mal la otra, directamente vengo acá con push-pull y hago control si quiero para mantener ese punto, y genero entonces un nuevo trozo de pared nueva, y no batallo con lo que estaba, a ver si estaba bien, a ver si estaba mal o lo que fuera. Sigo con lo que sé que está bien, ¿sí? Continúo con lo que sé que está bien y no me pongo a ver qué era lo que estaba mal o por qué la pared no se forma, porque pierdo el doble de tiempo, ¿sí? Entonces es otro truco que les doy, que como les digo, nos pasa a todos, en algún momento tenemos un error y nos volvemos locos tratando de encontrar el error, haciendo zoom a ver qué punto está fuera de lugar, qué punto está en el lugar correcto, y por qué la cara se forma o no se forma, o por qué la pared queda torcida, lo que fuera. No batallen con eso, identifiquen algo que esté bien, como hice yo ahí, identifiquen un pedazo de pared o una porción de pared que está bien, córtenla en un ángulo que ustedes sepan que está respetando un eje, que está respetando el eje verde, el rojo o el azul, y extruyan esa pared hasta donde ustedes necesitan, y no batallen con la geometría que está con problemas, porque se van a tirar media hora tratando de arreglarla y lo más seguro es que no la logren arreglar. Les digo, hay veces que el error es tan chiquitito que ni usando el zoom al máximo uno logra ver lo que es el error, y así todo esa pared no se forma nunca, a no ser de que lo hagan con triángulos. Así que tomen eso como un consejo. Otra cosa, con la herramienta push-pull. Ustedes vieron que la usamos varias veces, pero yo no les di, digamos, una clase de push-pull. Push-pull trabaja con las caras, ¿sí? Puede extruir caras cuadrangulares, triangulares o mayores, pero siempre trabaja con las caras. Cuando trabaja con las caras siempre lo hace en forma perpendicular, o sea, siempre la extrusión es en forma perpendicular. Cada vez que yo tiro, genera entonces una nueva extrusión o
una modificación en el volumen que yo le estoy haciendo un clic. Yo hago un clic y tiro, ¿sí? Recuerdan que si yo quiero, por ejemplo, es generar que estos segmentos se me queden, yo agarro y aprieto control y cuando tiro, entonces genero una copia. Yo voy apretando control y genero una copia, ¿sí? Eso es lo que hago con usando control. Ahora bien, si ustedes quieren, por ejemplo, generar un agujero, yo por ejemplo vengo con círculo, trazo un círculo aquí y quiero trazar un agujero, yo el agujero para que se trace, si yo lo hago hasta ahí, no, se hace esto que ustedes ven aquí. Si yo lo tiro hacia afuera, hago esto. Pero si yo quiero que se genere un agujero, tengo que hacer justo inferencia hasta el punto de la cara donde está saliendo, justo ahí. Si yo hago clic ahí, genero un agujero. Si yo me paso, no genero un agujero, genero eso como ustedes están viendo ahí. Si yo quiero que se genere un agujero, tengo que hacer justo inferencia sobre la cara o sobre un punto final. Si yo hago inferencia entonces sobre la cara, en ese caso sí genero el agujero, ¿sí? Y si hago inferencia sobre un punto final, también entonces genero el agujero. Por ejemplo, hago push-pull con este y hago aquí punto final y lo mismo entonces genero entonces ese agujero. Cuando ustedes tienen unas, por ejemplo, un corte, ¿sí? Si los tienen en diagonal y ustedes usan push-pull, ustedes van a notar que cuando hacen el push-pull, ¿sí? Obviamente el push-pull es en diagonal, ¿sí? O sea, siempre es perpendicular a la geometría que nosotros trazamos. Otra cosa que ustedes no pueden hacer, ustedes pueden tirar, ¿sí? Pueden hacer push-pull, pero cuando las caras se unen, cuando dos caras se están chocando, ustedes llegan hasta ahí, no pueden pasar más ahí. O sea, no pueden agarrar y hacer un push-pull y seguir tirando esto y atravesar entonces esa geometría. Van a llegar hasta ahí y hasta ahí llegaron. No pueden moverlo más, ¿sí? Les va a dar este error, como ven ahí, ven que les aparece como una figurita con un símbolo de prohibido, un símbolo rojo cruzado, es porque ustedes no pueden entonces continuar con esa extrusión. Ustedes, esta herramienta tiene la función esta de autodetectar las caras y tratar de que ustedes cuando se ponen arriba de una cara se autoseleccione y que ustedes simplemente puedan hacer un clic y establecer una modificación. Esto no siempre funciona, muchas veces ustedes vieron que yo antes de poder hacer algo con esta herramienta tengo que primero seleccionarlo. Hay veces que tengo casos, por ejemplo, como un offset. Tengo un offset y resulta que yo quiero venir ahora, por ejemplo, a seleccionar con push-pull la cara del medio y como ven, la cara que está seleccionada es la de afuera y yo quiero trabajar en la del medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la selección con Q, seleccionar la cara del medio y ahora con push-pull, ahora sí trabajar entonces con esa cara. Supónganse que tenemos un rectángulo y como les había dicho en algún momento, ustedes este rectángulo necesitan extruirlo y a medida que lo van extruyendo generar con control estos pisos, ¿sí? Ustedes necesitan hacer esto y ustedes se olvidan de hacer eso, ¿sí? Se olvidan de hacer eso y simplemente hacen un push-pull a la distancia y dicen, oh, tendría que haberlo hecho los pisos o tendría que haber generado entonces estas modificaciones en los pisos o generar cortes en estas superficies cada un cierto tamaño. ¿Qué es lo que pueden hacer si se olvidaron de hacerlo? Bueno, ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, con la herramienta selección, venir y seleccionar todo eso. Ahora con Shift apretado quitan, ¿sí? Quitan la cara porque ustedes no tienen intención de copiar la cara y lo que hacen es con entonces mover y control pueden tranquilamente venir y aplicar esto a una distancia y después, por ejemplo, poner 3X y generar estos 3 cortes o 5X y generar 5 cortes, o ustedes pueden directamente, por ejemplo, venir a seleccionar esto, sacar con Shift entonces esa cara que no necesitan, venir y mover esto exactamente al mismo punto que está aquí abajo. Recuerden que la geometría se pega y cuando ustedes ponen un segmento arriba de otro segmento de esta forma es como que no hubieran hecho nada, o sea, no aportan, no tienen dos segmentos ocupando el mismo lugar físico. Automáticamente esto queda pegado con el anterior y ustedes es como que tuvieran nada más que 4 segmentos. Lo que ganan con esto es que ustedes pueden ahora poner dividido 5 y tener entonces repartida la caja en 5 pedazos iguales. Entonces es un buen truco para, por ejemplo, poder dividir la geometría en partes iguales. Esto es aplicable a un montón de situaciones, voy a hacer control Z, donde ustedes necesitan de alguna forma tener control o dividir un plano en partes iguales. Por ejemplo, en una arista, si yo necesito que esta arista
yo la agarro, la selecciono, le pongo copiar y la copio encima de esta, no genero ninguna geometría además, pero yo la puedo poner dividido 10 y tengo entonces dividida esa cara en 10 partes iguales, que me es muy útil. Otra cosa importante, cuando ustedes usan offset, fíjense que muchas veces inclusive yo cometo el error de, por ejemplo, si tengo que generar una puerta o una abertura, cuando ustedes hacen un offset de una cara, usan las 4 segmentos, pero si yo quiero usar nada más que los 3 segmentos, yo lo que normalmente hago, y es un error en mi persona, es venir a hacer clic en uno, después en el otro con Shift y en el otro con Shift. Esto es una pérdida de tiempo innecesaria, porque yo tranquilamente puedo agarrar y hacer doble clic para seleccionar la cara y los segmentos, ahora hacer clic en la cara para decir que no la quiero, y hacer clic de vuelta con Shift apretado en ese segmento para decir que no la quiero, y ahora con offset tener nada más que, por ejemplo, estos 3 segmentos, ¿sí? Ubicar esto donde me interese, por ejemplo, puedo ubicarlo ahí, ¿sí? Y una vez que lo tengo ahí, si no me sirve esa ubicación y la necesito ubicar en otro lado, puedo tranquilamente con seleccionar, venir y hacer doble clic para seleccionar entonces esa puerta, y con mover la puerta a donde a mí me interese, si esa va a ser mi puerta, ¿sí? Es más fácil hacer eso que venir a seleccionar uno por uno, sobre todo cuando la geometría está complicada, venir a seleccionar uno por uno cada uno de estos segmentos. Ya les digo, sobre todo cuando la geometría está complicada y ustedes tienen cosas al lado que normalmente se equivocan y seleccionan caras o seleccionan cosas que no tienen que seleccionar y después las tienen que ir quitando porque no hicieron bien clic en donde debían cuando estaban agarrando segmento por segmento. Otro truco importante que ustedes, bueno, todavía no lo vieron, pero se los voy a mostrar, es que cuando ustedes no quieren tener problemas con la selección de caras, cuando ustedes quieren evitar el hecho de que cuando van a seleccionar un segmento sin querer no le hagan clic arriba de una cara, es pasar directamente el modelo a un estado alámbrico. ¿Sí? Si yo paso el modelo a un estado alámbrico, un estado de alambre, yo tengo mucho más fácil entonces seleccionar de esta forma, ¿sí? Todo lo que sea alámbrico, o hacer esto y no seleccionar ninguna cara, ¿sí? O hacer esto y no seleccionar ninguna cara y poder ahora, por ejemplo, copiar esto, no sé, 3x, 3 veces, ¿sí? Y tener esto copiado 3 veces. Luego lo vuelvo a poner en modo de textura o de textura con materiales, ¿sí? Esto no lo vimos todavía, ya se los voy a mostrar. Son formas diferentes de ver el modelo, y algunas de estas formas son muy útiles, por ejemplo, para lo que les acabo de mostrar recién, ¿sí? Recuerden que el comando push-pull, por ejemplo, si ustedes tienen un círculo, el comando push-pull, ustedes pueden extruir el círculo siempre en forma perpendicular, pero ustedes no van a poder extruir una cara que es aparentemente circular. Digo aparentemente circular porque ustedes recuerdan que si yo pongo habilitar geometría oculta, esto que parece ser un círculo no es un círculo, sino que son un montón de segmentos rectos que forman un círculo. Y cuando geometría oculta, que lo teníamos acá en ver edición, mostrar geometría oculta, esta opción, se acuerdan que yo lo tengo con B corta, yo se los mostré en algún video. Si ustedes esta opción la tienen deshabilitada, esta cara se muestra como si fuera una superficie, oculta estas líneas y da la sensación de que fuera algo circular, aunque no es algo circular. Si ustedes quieren trabajar con esta herramienta, no lo van a poder hacer, pero si ustedes colocan mostrar geometría oculta, sí lo van a poder hacer, porque la máquina empieza a detectar las caras, y cuando detecta caras les permite a ustedes hacer este tipo de modificaciones. Recuerden también que SketchUp recuerda la última acción que hizo con esta herramienta, por tanto si hacen doble clic ustedes tienen siempre la misma distancia o extruyen la misma cantidad en el otro objeto, ¿sí? Ustedes producen siempre la misma entonces extrusión. Con B corta ocultan entonces la geometría oculta, ¿sí? Lo vuelven a ocultar, ¿sí? Cuando ustedes tienen situaciones, por ejemplo, donde ustedes hacen doble clic, por ejemplo, yo hago un clic aquí y luego hago un doble clic para que esto se extruya lo mismo, ¿sí? Y supuestamente hago un lío, hago así, uy, y me equivoqué,
y no era lo que quería hacer, yo hago control Z y lo deshago, ¿sí? Y control Z de vuelta y lo deshago. Ahora, ¿cómo hago hacer doble clic acá para que esto se destruya otra vez esta cantidad? No tengo forma porque el último push pull que yo hice no fue este que yo necesito, pero lo que sí puedo hacer es hacer un clic, tirar y hacer inferencia entonces en una cara o en un punto final. Recuerden siempre eso, y una vez que ustedes hagan eso, sí, cuando vuelvan a hacer doble clic se va a recordar exactamente la misma distancia, y mientras que ustedes no cometan un error, cada vez que hagan doble clic van a tirar eso para afuera la misma distancia como lo ven ahí, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta, que les va a ser muy pero muy útil. Recuerden que siempre que trabajen con un círculo o una no círculo, algo que supuestamente parezca un círculo, por ejemplo, puede ser un arco. Si nosotros tenemos arco, ¿sí? Yo pongo A para arco, hago un clic en un punto, hago un clic en otro punto y puedo generar ahora cómo quiero este arco. Fíjense en que cuando encuentro un punto que es tangente a los dos segmentos, tanto a este como a este, cambia de color. Por ejemplo, en ese caso es ese arco que está ahí, ¿sí? Y yo puedo ahí hacer un clic y ahora con push pull podría, por ejemplo, quitar esto. Ahora, push pull no funciona entonces, como digo, en superficies que son curvas o que simbolizan ser curvas. Vamos a apretar B de vuelta para mostrar geometría oculta. Esto no es una superficie curva, está montada sobre segmentos y aparenta ser una curva. Y si yo pongo mostrar geometría oculta y quiero que esto se extruya, lo puedo hacer siempre y cuando habilite entonces mostrar geometría oculta, porque de otra forma no me lo permitiría hacer. Vamos a hacer control Z para quitar esto y voy a poner B para que vean que sobre esta superficie aparentemente curva no lo puedo hacer. Si yo selecciono esto, recuerden que también tienen la información de la entidad que les va a ser muy útil para saber sobre qué están trabajando. Fíjense que acá dice que ustedes están trabajando sobre una superficie, pero si yo pongo control B y hago un clic encima, me dice que estoy trabajando sobre una cara. Siempre que estén sobre una cara van a poder aplicar push pull, y siempre que estén sobre una superficie no van a poder aplicar entonces push pull. Es imposible que en una superficie ustedes apliquen entonces el comando push pull. Otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando ustedes generen algo que sea curvo o que simbolice ser curvo, esa curva va a mantener una X cantidad de segmentos, y esa cantidad de segmentos va a tener que ver con la calidad que tiene entonces esa curva. Cuantas menos segmentos tenga, más difícil va a ser para SketchUp el mostrar que esa superficie es realmente una superficie curva. Y cuantos más segmentos tiene, más curva va a ser la superficie, o más va a simbolizar ser una curva. Ahora, recuerden también que ustedes no tienen que abusarse de estos segmentos, porque estos segmentos son los que hacen dar más trabajo a SketchUp. No es lo mismo que ustedes tengan todo un dibujo donde tienen construido todas las partes que son curvas con 64 segmentos, que un dibujo que todas las partes que tengan curvas están construidas con 8 segmentos. Imagínense que cada curva, ¿sí? Una curva normal tenga 8 segmentos y otra curva normal tenga 64, ustedes están incorporando una cantidad de geometría sin sentido posiblemente al dibujo. Y acá viene otra explicación con respecto a las curvas, y es la siguiente. Cuando ustedes modelan algo que está cerca de la cámara, por ejemplo, en este caso yo me estoy acercando cada vez más, ¿sí? Uno a medida que se va acercando va notando que acá hay segmentos que son rectos, que están formando una curva. Si bien esta superficie SketchUp la trata muy bien y la ilumina muy bien para que uno no se dé cuenta de que está producida por segmentos rectos, cuando uno ve estas líneas o ve estos segmentos, uno se da cuenta de que esto está producido por segmentos que son rectos. Si uno, cuando traza la curva, si yo voy a arco, ¿sí? Trazo un arco, y cuando lo trazo el arco, ¿sí? Supónganse que coloco el arco ese, vamos a suponer ahí. Yo vengo y selecciono el arco, ¿sí? Vamos a hacer un clic arriba del arco. Fíjense que dice que tiene 12 segmentos y está en blanco. Esto quiere decir que me lo permite cambiar. Yo acá puedo hacer un clic ahí y colocar 24, y automáticamente esto tiene 24 segmentos. Si tiene 24 segmentos, yo acabo de duplicar la cantidad de segmentos. Yo, si me acerco, voy a seguir viendo que son líneas rectas. Llega un momento que voy a ver que son líneas rectas, ¿sí? Se ve que ahí hay un punto y aquí hay otro punto, pero cada vez cuesta más ver esas líneas rectas, porque voy agregando segmentos a la curva.
Cuantos más agrego, más difícil me es ver los segmentos rectos. Tengo que pagar el precio. El precio que pago entonces es este precio, ¿sí? El precio de que tengo mucha más geometría involucrada que, por ejemplo, en este caso que tengo 12, y que todo esto le suma peso a SketchUp, le suma cálculo a SketchUp para poder trabajar con tanta cantidad de geometría. En este modelo que es tan chiquito no pasa nada, pero si ustedes tienen millones de esta, o sea, hay curvas de este tipo por todo el dibujo, ustedes tienen que ir multiplicando entonces la calidad de la curva por la cantidad de curvas que tienen en el dibujo, y ese va a ser el resultado de la cantidad de caras o de geometría de más que ustedes están calculando. Con respecto a eso, vuelvo a decirles, cuando ustedes necesiten modelar algo que ustedes lo van a ver de muy cerca, que ustedes van a estar muy cerca del modelo o que van a necesitar tomar escenas de primer plano, es importante que ustedes respeten, o sea, que le den a esa curva la calidad que ustedes necesitan. Si tienen que aplicar 64 segmentos, apliquen 64 segmentos porque lo van a necesitar, o si no, el modelado va a quedar mal. Ahora, si ustedes van a generar, por ejemplo, un palo, ¿sí? Un palo de luz, ¿sí? Y el palo de luz va a estar ahí, ¿sí? En el modelo, ese va a ser el palo de la luz y va a estar a esa distancia, y ustedes están mostrando acá, están mostrando una casa y allá hay un palo de luz, ¿sí? Y este palo nosotros lo levantamos. Yo este palo, en vez de dejarlo con 24 segmentos, le puedo poner que tiene 8 segmentos, ¿sí? Lo dejo con 8 y yo lo levanto, hacemos un clic y lo levanto, ¿sí? Esto supuestamente es un palo de la luz y tiene 8 segmentos, y fíjense que por más que tenga 8 segmentos, a la distancia que yo estoy del palo, el palo igual se sigue viendo redondo, ¿sí? En cambio, si yo lo tengo acá al lado mío, si yo lo tengo acá y genero un círculo de 8 segmentos, lo voy a agarrar y lo voy a cambiar a 8, ¿sí? Lo cambio a 8 y acá genero una extrusión, yo lo selecciono y genero una extrusión, ustedes ven simplemente que este palo no es para nada redondo. ¿Por qué? Porque estoy al lado de la cámara. Entonces tienen que tener en cuenta lo que están modelando, dónde o qué parte va a tener, qué ubicación va a tener dentro del modelo, para ver si cuando modelan lo hacen con 8 segmentos, lo hacen con 24 o lo hacen con 64 o con más. Qué es lo que están modelando y a qué distancia ustedes van a estar de ese artículo cuando ustedes generen su escena, ¿sí? En base a eso verán cómo tratan ese segmento. Cuando ustedes trazan un círculo, entonces hacen un clic y lo que les está pidiendo la máquina es el radio, ¿sí? Ustedes le piden el radio. Supónganse que ustedes le ponen este radio, le hacen un clic ahí, hacen el radio o le ponen la cantidad. Otra cosa que pueden hacer inmediatamente antes de generar otro círculo es que ustedes le indiquen la cantidad de segmentos. Así que ustedes pueden poner 8S y cambiarlo a 8 segmentos. Me voy a acercar para que lo vean más cerca. Fíjense que puedo poner 4S y tienen un cuadrado, ¿sí? Con 4 segmentos. Pueden poner 3 segmentos y no pueden bajar de 3 segmentos porque no hay forma de que les muestre menos de 3 segmentos. O sea, no hay forma de que genere una cara con menos de 3 segmentos. Pero sí pueden subir la cantidad, 64 segmentos, y tienen entonces un círculo formado por 64 segmentos. Si quieren poner 24S, tienen un círculo por 24, o 12S y tienen un círculo por 12 segmentos. Mientras que yo no cambie de herramienta, yo entonces tengo control sobre la figura que estoy haciendo. Cuando yo haga un nuevo clic, yo vuelvo entonces a generar un nuevo círculo, y fíjense que este círculo también tiene o recuerda la cantidad de segmentos que yo tracé por última vez. Si quiero aumentarlo, pongo 24S y lo subo entonces la cantidad de segmentos que tiene. También puedo seleccionarla, como ustedes ya vieron, y acá en información de la entidad, siempre y cuando esto aparezca en blanco, me va a permitir entonces cambiar el tamaño, tanto sea de los segmentos como del radio. Fíjense que el radio acá dice que es 103.99. Si yo quiero poner 100, pongo 100 y presiono Enter y lo tengo de 100. Si quiero que esto en vez de ser de 24 sea de 8, lo hago de 8. Cuando yo genero un círculo, entonces puedo agarrar y hacer un círculo de cualquier tamaño, por ejemplo, ahí, ¿sí? Y ahora agarro y digo, no, ese tamaño no me interesa, es radio de 54,77, no, quiero que sea 100. Presiono 100 y pongo Enter. No, 100 es mucho. Quiero que sea 80. Presiono Enter. No, 70. No, 20, ¿sí? Bueno, no, 100 de vuelta. ¿Sí? Pongo 100 de vuelta. Ah, pero quiero que tenga menos segmentos. 8S, ¿sí? Ah, no, quiero que tenga un poquito más. 12S. ¿Sí? Mientras que yo no salga del comando, yo puedo hacer modificaciones entonces con la cantidad de segmentos o con la medida que tiene este círculo.
De la misma forma, yo cuando trazo un arco, si yo vengo a trazar un arco y yo genero un arco acá, por ejemplo, de un punto a otro punto, y ahora trazo entonces la cuerda, cómo quiero que sea este arco, yo cuando lo suelto, este arco ahí, ¿sí? Yo puedo ahora agarrar y decir quiero que tenga 3 segmentos, y tiene 3 segmentos, o 12 segmentos, y tiene 12, o 8 segmentos, y tiene 8, ¿sí? Yo ahí le acabo de hacer 8 segmentos y tiene 8. Lo puedo venir y seleccionar, y si se fijan, acá me dice que tiene 8 segmentos. Fíjense que también tengo el radio. Si yo quiero modificar el radio y quiero poner que el radio es 200, puedo poner 200 y automáticamente me cambia la curva. No me agranda el arco, pero sí me cambia la curva que produciría un arco, ¿sí? Que estuviera comprendido por un radio de 200. Si yo encuentro el centro de este arco y genero entonces un círculo de 200 de radio, voy a ver que entre este punto y este punto produce esa curva, ¿sí? Eso es lo que me está mostrando ahí esta herramienta. O sea que tanto sea como con arco como con círculo, yo tengo que tener control sobre la estructura que estoy generando y tengo que prestar mucha atención en cuánta geometría yo estoy involucrando en la escena. Es importante que preste atención en cuánta geometría estoy involucrando en la escena. Cuando usen offset, recuerden que ustedes pueden tener seleccionado algo sobre lo que quieren que offset trabaje. En este caso yo tengo seleccionado entonces esa curva, y cuando yo haga offset, offset va a trabajar solamente con esa curva, ¿sí? Sobre lo que tengo seleccionado. Si no tengo nada seleccionado, como en este caso que no tengo nada seleccionado, cuando yo haga offset va a trabajar específicamente sobre, ¿sí? Los segmentos que encuentre comprendidos en esa cara. Recuerden que puedo hacerlo tanto para adentro como para afuera. Si yo lo hago hacia afuera, ¿sí? Automáticamente me va a generar también la cara hacia afuera. Y esto es muy útil, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas. Nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar entonces esta figura y, por ejemplo, con push-pull tirar para abajo. Y van a ver que yo no puedo moverme hacia abajo porque estoy pegado a nivel de piso. Pero si yo aprieto Alt, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Apretando Alt, cambia a otro modo, ¿sí? Cambia a otro modo y me permite a mí generar, por ejemplo, esto que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Entonces yo genero esa forma, ¿sí? Salgo de lo que vendría a ser el nivel que tenía la figura, ¿sí? Vamos de vuelta. Si yo agarro y con offset hago un clic aquí, ¿sí? Vamos a hacer en esta cara, offset, hago entonces una figura, y yo esta figura quiero seleccionarla y quiero tirarla hacia arriba. Con mover, yo esto me voy a mover, yo no la puedo mover, siempre se mueve sobre el plano, ¿sí? Donde estaba creada la cara. Pero cuando yo aprieto Alt, automáticamente la obligo, ¿sí? A apretar Alt, la obliga a salir del plano donde estaba generada la cara y puede empezar a fluir hacia el plano Z. Y cuando fluye hacia el plano Z, me crea automáticamente, ¿sí? Yo estoy sobre el plano Z, hago un clic ahí sobre el eje azul, me genera automáticamente entonces la geometría que hace falta, me une, me cose, SketchUp me cose estos puntos para que sea posible que yo haga ese movimiento. Eso me permite hacer, por ejemplo, cosas como esta. Por ejemplo, yo puedo tener un rectángulo, ¿sí? Y si yo tengo un rectángulo y lo extruyo, y yo acá, por ejemplo, hago esto, yo, por ejemplo, vamos a hacer así. Voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así, para que ustedes vean de lo que estoy hablando, ¿sí? Yo hago esto, ¿sí? Ahora borro esto lo borro, no me interesa, y yo quiero producir un techo acá con este dibujo. Yo tranquilamente puedo venir y seleccionar este segmento, y si yo ahora vengo a la herramienta mover y quiero moverlo, ¿sí? Tiro para arriba, y fíjense que al tirar para arriba automáticamente creo lo que vendría a ser un techo, ¿sí? Por ejemplo. Y si yo tengo la otra situación, vamos a quitar todo esto, tengo otra situación donde, por ejemplo, tengo con offset, tengo esto, y quiero que esto sea un techo, yo puedo venir a seleccionar entonces esta figura, o hacer doble clic acá, ahora sacar esto, y cuando yo genere tirar para arriba, no me lo deja tirar para arriba porque no tiene
la geometría creada necesaria para poder hacer eso. Cuando yo aprieto Alt, ¿sí? Automáticamente lo obligo a que genere la geometría que necesita para poder estirarlo hacia arriba, ¿sí? Como ustedes lo ven ahí. La máquina genera entonces estas líneas que necesita para poder hacer ese movimiento. Si yo no quiero apretar Alt y quiero poder hacerlo, lo que yo puedo hacer es yo darle estas herramientas. Si yo le produzco al programa esto y ahora yo genero la figura, fíjense que yo lo puedo tirar para arriba sin apretar Alt, ¿sí? Yo no necesito apretar Alt, porque yo ya le generé al programa esos tiradores y le permití al programa hacer esa modificación o ese movimiento, ¿sí? Le permití al programa, le di las herramientas para que el programa pueda generarme las caras en el movimiento que estaba haciendo. Si no le hubiera dado las herramientas, tendría que haber apretado Alt para que el programa interprete que tendría que resolver por mí eso que yo no hice, resolver por mí estos tiradores para que yo pudiera hacer ese movimiento. Los voy a dejar acá para que el video no se haga más largo y vamos a seguir tocando todos estos temas que son muy importantes y que les van a ayudar entonces mucho a la hora de dibujar o a la hora de resolver inconvenientes. Son cosas, como les digo, que difícilmente alguien se las explique, pero son problemas comunes o situaciones a las cuales nos enfrentamos cotidianamente a la hora de dibujar y tenemos que saber cómo resolverlas. Nos vemos en el siguiente video, no problema. Chao, chao, gracias.